les pido, ¿verdad?, que tomen este tiempo. Antes de empezar vamos a cantar una alabanza. Ahí después empezamos, ¿verdad?, con el estudio. Mi esposa va a cantar una alabanza. Amén. Y luego empezamos con el estudio. Que el Señor me los bendiga. Jesucristo, el camino, la verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Jesucristo, el camino, la verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Al fin encontré lo que me llenó. Tu amor fue quien me alcanzó. Y hoy puedo cantar y vivir. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Tú eres quien llena mi porción, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Me diste completa libertad. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Conmigo estás. Conmigo estás. Jesucristo, el camino, la verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Jesucristo, el camino, la verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Al fin encontré lo que me llenó. Tu amor fue quien me alcanzó. Y hoy puedo cantar y vivir. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Tú eres quien llena mi porción, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Conmigo estás. Gloria a Dios. Él nos da seguridad. Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre. Santo eres Dios. Gloria a tu nombre. Digno eres tú, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Eres suficiente para mí. Me diste comprado, ya me alcanzó. Eres mi porción, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanza. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Eres suficiente para mí. Me diste completa libertad. Es quien mi porción, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Me diste completa libertad. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. 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 Conmigo
Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre bendito. Bendito sea el Señor. Dice Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, yo no la canté porque yo no me la sé. Si yo hubiera sabido, si me la supiera, yo la canto. Pero mi esposa buscó esa alabanza, ¿verdad? La quería cantar. Pues ella, ¿verdad? La cantó. Bueno, hermano, vamos a iniciar, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Porque el tiempo, ¿verdad? Que corre muy rápido. Y hermano, yo quiero compartirle, el martes pasado les compartí, ¿verdad? En el libro de Hebreos, el capítulo 1, ¿verdad? Leímos todo el capítulo 1 y hablamos, ¿verdad? De la superioridad de Jesús. Superioridad. Superioridad de Jesús, ¿verdad? Que es superior a los ángeles, que no hay nada, que todo lo creado, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que el Señor les dijo, adórenle todo lo creado, ¿verdad? Que son los ángeles, todo, no hay nadie, ¿verdad? Aprendimos que no hay nadie, ¿verdad? Después del Señor, que solo Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, hasta los ángeles mismos, dice la palabra, que son los que le adoran. Pero ahorita vamos a seguir con el capítulo 2 en Hebreos. Y mire, quiero leerlo todo. No vamos a tener tiempo, ¿verdad? No voy a tener tiempo para darle todos los versículos, pero lo más que el Señor, ¿verdad? Pone en mi corazón de compartir, ¿verdad? Es lo que les voy a compartir. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, el versículo del 1, vamos a leer 5 versículos y luego vamos a seguir así despacio, hermano. Dice la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, hermano, vamos a estarlo estudiando, ¿verdad? Versículo por versículo. En el primer versículo, este libro fue escrito para los hebreos, ¿verdad? Ellos ya tenían el conocimiento, ¿verdad? De Dios, ellos, ¿verdad? Sabían, ¿verdad? Sobre la ley de Moisés y todo. Por eso es que este libro, hermano, nos enseña sobre Jesús. El libro de Hebreos nos enseña sobre Jesús superior, ¿verdad? Aquí lo vamos a ir aprendiendo poco a poco en cada capítulo. Jesús, ¿verdad? Que es superior, ¿verdad? Ya hablamos que los ángeles, ahora, ¿verdad? Va a hablar, también va a hablar de superior a Moisés, superior al sacerdocio. Nos está presentando a Jesús y es lo que yo quiero, ¿verdad? Que entendamos, que aprendamos más que todo, ¿verdad? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Y está hablándole, hermano, ¿verdad? A los que ya conocen, a los cristianos más que todo, ¿verdad? Porque mire lo que con el versículo que empieza. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿A quién le está hablando, hermano? Le está hablando a los que ya conocen. Le está hablando, ¿verdad? A los cristianos, ¿verdad? Porque dice que con más que nos pongamos como pilas, ¿verdad? Que nos pongamos pilas, que nos pongamos aguza, no vaya a ser que abusado, no vaya a ser que nos deslicemos, que nos desviemos, ¿verdad? Es lo que está diciendo esta porción de la palabra en el primer versículo. Y verdad, en el versículo 2 donde dice, ¿verdad? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿verdad? Y fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Fíjese, hermano, que aquí la palabra del Señor nos está diciendo, ¿verdad? Dice que cómo escaparemos nosotros, ¿verdad?
Es una advertencia que el Señor le está dando, más que la palabra del Señor dice que es como una espada de doble filo, hermano. Va para todos lados. O sea, esa va para dos lados. Tanto el que es cristiano como el que no es cristiano, hermano. Aquí tenemos que conocer, ¿verdad? Que cómo vamos a escapar. Le está hablando también a los que no quieren nada con el Señor. ¿Cómo van a escapar si el pueblo de Israel recibió las leyes, los mandamientos, ¿verdad? Y ellos, los que no quisieron, hermano, obedecer la palabra de Dios, dice que aquellos que salieron de Egipto, todos, ¿verdad? Los que salieron de Egipto, los mayores, quedaron tirados en el desierto porque no creyeron a la palabra. Por eso está diciendo, ¿cómo vamos a escapar nosotros en este tiempo, hermano, que ya se nos ha predicado, ¿verdad? La palabra. ¿Y quién fue el que nos predicó? Nos predicó el Señor, hermano. El Señor nos predicó, por lo está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros? Mire, eso lo podemos ver en Mateo. Vamos a ir estudiando este versículo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Porque ahora se nos fue anunciado a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Mateo capítulo 4, el versículo 17. Mira, esa es la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos meses, ¿verdad? Yo compartí una enseñanza que se llamaba, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Parece que así se llamaba el tema, parece. Y ahí decía, ¿verdad? Todo lo que los profetas le vinieron hablando al pueblo de Israel, luego a los 12 apóstoles, a nosotros. Y eso es la palabra, es una palabra viva, hermano, es palabra real, palabra que es verdad. Amén. Mira, en Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba, hermano? Mira, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso está diciendo aquí en el versículo dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión recibió, toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Es lo que está diciendo, hermano, que ahora nosotros no tenemos excusa. Ahora, ¿verdad? La palabra, ahora este libro, hermano, aquí está la palabra, ¿verdad? Aquí está el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era? El de arrepentidos, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvación. Aquí está, hermano, aquí está la palabra del Señor. Para eso es que el Señor vino a predicar, para salvarnos. Y fíjese lo que está diciendo en el versículo, en el 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Fíjese que a los apóstoles, hermanos, dice la palabra del Señor, dice que el Señor, ¿verdad? Dijo, mayores cosas van a hacer, ¿verdad? Cuando los apóstoles andaban con Él. Cuando el Señor se va, dice que aún la pura sombra de Pedro, hermano, dice que sanaba a los enfermos, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Dice que una persona, o sea que está ahí en el versículo donde dice que Dios testificando juntamente con ellos, donde dice, mire, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Mire, mucha gente, hermano, no cree, ¿verdad? En los dones, en las lenguas. Muchas personas no creen. Pero eso es algo que Dios, ¿verdad? Da a través del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí. Los apóstoles, ellos hacían muchos milagros, muchas señales, es lo que está diciendo, ¿verdad? Que Dios, primero fue el Señor, ¿verdad? Y ahora fueron los apóstoles, ¿verdad? Los que nos venían enseñando, predicando. Y Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Señales, sanidades, todo eso. Por eso es que dice, ¿verdad? Que cómo vamos a escapar nosotros. Si ya nos habló, ¿verdad? A través de los profetas. Bueno, al pueblo de Israel habló a través de los profetas. A todos los que le enviaban, ¿verdad? Que eran los profetas. Pero a nosotros nos envió a su Hijo, hermano. El Señor tanto fue su amor que nos mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para salvación. Bendito sea el Señor. Dice en un texto, ¿verdad? Que hubo una persona, una pareja, un matrimonio, ¿verdad?
que habían vendido un terreno, ¿verdad? Y ellos, el terreno era de ellos, el dinero era de ellos, pero ellos habían dicho que iban a entregar ese dinero, ¿verdad? A los apóstoles. Entonces dice que esta persona no, sacó del dinero, ¿verdad? Que era de él, pero lo sacó. Y entonces quiso y el apóstol, ¿verdad? Le pregunta, ¿verdad? ¿Lo vendiste en tal precio? Sí, yo lo vendí en tal precio. Y dice que en ese momento cayó muerto porque estaba engañando, no estaba engañando al apóstol, estaba engañando al Espíritu Santo. Y en ese momento cayó muerto. Y por eso es que quiero leer este versículo, miren. Y sobrevino temor a todas las personas y muchos, miren lo que hacían ellos, los apóstoles, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Pero mire lo que dice, sobrevino temor a todas las personas. ¿Por qué vino ese temor? Porque Dios estaba, ¿verdad?, testificando juntamente con ellos. ¿Cómo? A través de señales, a través de prodigios, ¿verdad? Y entonces la gente miraban el poder que había en ellos, pero era Dios obrando, ¿verdad?, a través de ellos, hermano. Y las personas pues tenían miedo, ¿verdad? Entonces esta palabra es la que nos está mandando que seamos más diligentes, o sea, que seamos más, que pongamos más atención en lo que está diciendo, ¿verdad? Que conozcamos más de la palabra de Dios. Hermano, mucha gente anda predicando otras cosas que no predican a Jesucristo. Dicen que Jesús es un profeta. Dicen, ¿verdad? No lo reconocen como su Señor, como su Salvador. Y la palabra del Señor dice que solo a través de Jesús, hermanos, tenemos el perdón de pecados. Y no enseñan eso, hermano. Mira, vamos a leer el 5. Vamos a leer el 5. Este versículo casi es todo, hermano, pero aquí lo tengo yo anotado. Vamos a leer hasta el 8, vamos a leer. Mire lo que dice. Dice, aquí dice que la humanidad de Jesús. Aquí en su Biblia no sé cómo dice, pero aquí dice la humanidad de Jesús. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer, hermano, todo el libro de Hebreo. O sea, todo el capítulo de Hebreo. Ahí vamos a estar. ¿Verdad? Ahí vamos a estar en el libro de Hebreo. Le voy a dar unos versículos, pero hoy vamos a estar en Hebreo. Dice, la humanidad de Jesús. Mire lo que dice este salmo. Aquí en Hebreo. Nos quedamos en el 6, hermano. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, para que todavía no, dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Fíjense que esta porción de la palabra, hermano, aquí va a explicar que es de Jesús que está hablando. Pero mire, el salmista lo que está diciendo, hay un salmo, ese salmo sí lo vamos a leer, hermano. El Salmo 8 tiene 9 versículos, del 1 al 9. Lo vamos a leer. Dice este salmo. A ver si no. Mire, este salmo, hermano. Aquí dice, ¿verdad? ¿Cómo dice tu Biblia? La gloria del Señor y la dignidad del hombre. Y la dignidad del hombre. Mire lo que dice. Eso es para nosotros, hermano. Para nosotros, mire. Dice, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Aquí el salmista está reconociendo al Dios Todopoderoso, mire. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes, de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y majestad.
tú le haces señores sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, ovejas, bueyes, todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Este salmo se llama, ¿cómo me dice que se llama? La gloria del Señor y la dignidad del hombre. La gloria del Señor y la dignidad del hombre. Fíjese, hermano, puede leer ese salmo y estúdiale ese salmo, y aquí está hablando de nosotros, ¿verdad? Pero acuérdese, hermano, que ese señorío, esa autoridad, lo perdimos cuando Dios, ¿verdad? Cuando el enemigo, ¿verdad?, engaña a nuestros padres, a Adán y a Eva, ¿verdad?, le quita ese poder y esa autoridad. Porque Dios nos había dado ese poder, hermano. Por eso aquí el salmista está diciendo, ¿verdad?, que lo has puesto sobre todos los animales, ¿verdad?, sobre toda la naturaleza, todo. El Señor nos lo había dado, hermano. Mire, vamos a leer en Génesis. Ese sí, hermano, si tiene su Biblia, busquen Génesis 1, capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Ese es el poder, hermano, que el Señor nos había dado desde el principio. Pero, ¿verdad? Por la caída del hombre, ¿verdad?, se nos fue quitado. Ahorita, hermano, un perro ya no nos quiere obedecer, ya nos quiere morder. Hasta mi propio perro me quiere morder, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que todos los animales, hermano, todos iban a estar al servicio del hombre. Todo, dice, todo, ¿verdad?, lo ha puesto bajo nuestro dominio. Dios lo había puesto bajo nuestro dominio. Pero el enemigo, ¿verdad?, a base de mentira, porque él es, ¿verdad?, un mentiroso, nos quitó eso, ¿verdad?, a los seres humanos, ¿verdad? Y el salmista por eso está diciendo esto, ¿verdad? Dice, todo lo sujeta bajo sus pies. Ok, mire lo que dice aquí. Vamos a leer. Aquí vamos a leer otro versículo. Fíjense que cuando dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero acerca de la cual estamos hablando. El mundo venidero, hermano. Fíjense que este versículo, lo que está diciendo aquí, ¿verdad?, es que cuando el Señor venga, hermano, ¿verdad?, todo estaba, ¿verdad?, dice que todo se lo ha dado el Padre. Todo es del Hijo, hermano. Todo es del Hijo, dice. Todo es de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que está diciendo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿verdad?, aquí está hablando del hombre otra vez. Pero, hermano, el mundo venidero es cuando el Señor venga, hermano, ¿verdad? Estuve investigando este texto y dice que es en el milenio, porque dice que reinaremos juntamente con Él, hermano. Ese es del que está viniendo, está diciendo el mundo venidero. El Señor ahorita, hermano, ¿verdad?, todo se le ha dado a Él, pero por eso está diciendo que faltan cosas, ¿verdad?, que todavía. Por eso dice que cuando Él tome el control de todo, hermano, todo, es cuando el Señor viene y dice que vamos a reinar juntamente con Él. ¿Cuándo? Los que sean resucitados en la primera resurrección, hermano, en el milenio. Dice que vamos a reinar juntamente con Él. Por eso donde dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ok, este versículo es lo que quiere decir, hermano. Mira, vamos a leer. Para que me entiendan lo que estoy diciendo, vamos a leer Efesios 1, 10 y 12. Aquí lo tengo. Bueno, aquí lo tenía. Aquí lo tenía. Vamos a leer Efesios
Efesios 1, el 10, hermano. Vamos a leer, miren lo que dice. 1, 10 y 12 dice. Dice, déjenme ver. Vamos a leer desde el 2, hermano. El 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí voy llegando, hermano, a lo que quiero llegar. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que estamos diciendo, el mundo venidero, hermano, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria a nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Lo que está diciendo aquí esta porción de la palabra, hermano, dice que nosotros, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que nosotros estamos esperando al Señor. ¿Por qué? Porque dice que nosotros vamos a heredar juntamente con Él, hermano. El Señor, ¿verdad? Esa es la promesa que nos da a nosotros en el versículo 10, donde dice, en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Sabemos, hermano, que cuando dice el cumplimiento de los tiempos, hermano, es cuando el Señor dice, hasta aquí, hermano, dice la palabra del Señor que todo va a ser renovado, hermano. Todo va a ser destruido, dice que todo va a ser pasado por fuego, hermano. Y todo va a ser nuevo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero dice, ¿verdad?, que aquellos que estamos esperando su venida, aquellos, ¿verdad?, que estamos a la expectativa, ¿verdad?, que no estamos dormidos, sino estamos, ¿verdad?, pilas, ¿verdad?, esperando al Señor, viviendo ¿qué? En santidad, leyendo su palabra, preparándonos, hermano, para su venida, más que todo el encuentro que vamos a tener con nuestro Señor, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Eso dice que ¿qué vamos a hacer? Vamos a heredar, hermano, juntamente con Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Esto es lo que dice. Fíjese que en el versículo, vamos a leer el 9. Vamos a leer el 9. Aquí lo voy a leer. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria. El versículo que estábamos leyendo, seguimos ahí en ese mismo, en el mismo versículo, hermano, en el mismo libro. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual
no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Mire lo que está diciendo en el versículo 10, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Fíjese lo que está diciendo, perfeccionarse, fíjese, ¿a través de qué, hermano? A través del dolor, a través del maltrato, a través de la humillación, hermano, que el Señor Jesucristo pasó, hermano, por nosotros, habiendo llevado a muchos hijos a la gloria, pero ¿a través de qué? A través de este padecimiento, lo que está diciendo, ¿verdad? La palabra del Señor aquí nos dice, ¿verdad? Que en el libro en San Juan, mira, en el libro de San Juan, capítulo 18, el versículo 11, cuando Jesús va a orar en el Getsemaní, estas son las palabras del Señor. Mira, Él sabía lo que iba a pasar, hermano. Mira lo que dice el versículo. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos, mire, muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Fíjese, perfeccionarse pasado por aflicción, hermano. Pero dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese, vamos a leer en San Juan, vamos a leer San Juan capítulo 18, el 11. Aquí yo se lo leo, ¿no? Dice, Jesús entonces dijo a Pedro, ok, vamos a, esa acá está, perdón, no, estaba leyendo otro versículo. Es Marcos, vamos a leer Marcos capítulo 14, el 33 al 36. Ok, dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse, en angustiarse mucho, y le dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Lo que está diciendo esta porción de la palabra, que habiendo pasado, hermano, por aflicción, habiendo pasado por la humillación, hermano, habiendo pasado, hermano, no solo eso, donde dice el versículo, ¿verdad? Que se hizo, hermano, donde se hizo hombre, ¿verdad? Como nosotros, hermano. Dejó su trono para venir aquí, para salvarnos, hermano. Y ser humillado, ser golpeado y todo, ¿para qué dice? Para que a través de ese dolor, dice, llevar a muchos hijos a la gloria, hermano. Es lo que está diciendo aquí en Getsemaní. Ahí se puede ver, ¿verdad? Que dice que cuando él estaba orando, este pasaje no lo dice, pero en otro evangelio lo dice, que él estaba orando, hermano, y caían las gotas de sangre, hermano, de la aflicción que él tenía por lo que él sabía ya que le iba a pasar. Por eso fue que oró, hermano, de esa forma. Señor, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, Señor, que pase de mí este dolor, yo no quiero pasar por esto, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque en el momento, ¿verdad? Él, cuando él le dice así, hermano, es porque él ya estaba pensando en nosotros, hermano, en salvarnos a nosotros, hermano, pasar por esa aflicción, ¿verdad? Amén. Por nosotros, dice, porque a través de eso llevó a muchos hijos a la gloria, hermano, ¿verdad? En el versículo 10 de Hebreo, en el capítulo 2 de Hebreo, versículo 10 es lo que está diciendo. En el versículo 9 donde dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento y de la muerte. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, hermanos, no nada más
No nada más por mí, no nada más por mi familia, no nada más, sino por todos, hermano. Pero todo aquel que lo acepte en su corazón, hermano, como su Señor, como su Salvador, es que está, ¿verdad? Es que está aceptando, ¿verdad? Ese sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que aceptando, ¿verdad? Que Él fue, ¿verdad? El que pagó por los pecados de cada uno de nosotros. O sea, uno lo acepta, hermano, y dice, ¿verdad? Que viene a través de esto, ¿verdad? Es que tú puedes tener entrada a la gloria. Por lo que está diciendo, a través de este padecimiento es que Él va a llevar a muchos hijos a la gloria. Pero ¿cuál? Aquellos que lo acepten en su corazón, hermano. Donde dice, ¿verdad? Que se hizo un poco menor que los ángeles. Él dejó su trono, hermano. Él dejó su trono y vino, ¿verdad? A hacerse carne como nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí lo vamos a seguir leyendo, hermano. Miren en el versículo 13, ahí nos los explica, miren. Y otra vez, yo en Él confiaré. Seguimos leyendo, hermano. Nos quedamos en el 12. En el 12 vamos a leer el 13, hermano, ¿ok? Dice, y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado, todos aquellos que lo acepten, hermano, de esta forma se refiere a nosotros. Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder. Dice el que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser mucho semejante. Tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, todo a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado fue tentado, en él sufrimos, en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mire lo que dice en el versículo, hermano, lo que estaba yo hablando. Mire, dice, y otra vez en Él confiaré, y otra vez dice, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Todo aquel, hermano, que lo acepta a Jesucristo viene a ser parte de la familia de Dios, hijo de Dios. Dice, ¿verdad? El versículo 14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Mire, este versículo dice, ¿verdad? Está hablando de nosotros, hermano, donde dice, ¿verdad? Que nosotros participamos de ¿qué? Carne y sangre, hermano. Él también participó de lo Amén. mismo. Lo que está diciendo este texto, hermano, que Él se tuvo que hacer, hermanos, carne y sangre como nosotros. Amén. Es lo que está diciendo este versículo en el versículo 1. Y en el 15 dice, dice, ¿para qué? Dice, ¿verdad? Dice que para librarnos, dice, para anular mediante la muerte, la crucifixión, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. El diablo, hermano, tenía el poder de la muerte, dice el Señor. Por eso es que ahorita, hermano, un cristiano, hermano, ¿verdad? Siempre tiene que tener esa esperanza en el Señor, que dice el apóstol Pablo, sea que viva o sea que muera, soy del Señor. El Amén. Señor me va a levantar, hermano, de entre los Amén. muertos. Eso es una promesa de Dios, ¿verdad? Que nos va a levantar. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo poder que nos va a levantar a nosotros, hermano. Esas promesas, de esas promesas nos tenemos que agarrar, hermano. Amén. Mire lo que dice, que Él se tuvo que hacer carne, hermano, y sangre por nosotros. Y mire lo que sigue diciendo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. El temor a la muerte, hermano. Nosotros, ¿verdad? Ya no debemos de tenerle temor a la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y el Señor es vida. Nosotros tenemos la vida, hermano. Si Cristo Jesús si está en su corazón, hermano, usted no tiene que tener el temor a la muerte, porque Cristo venció a la muerte, hermano. Y Amén. nosotros tenemos vida. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? En el versículo
en el versículo 16 dice, porque ciertamente, mira lo que dice aquí, hermano, porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Hermano, entiende este versículo. Mire, ¿sabe qué dice? Que no ayudó a los ángeles, hermano. Mira, cuando Satanás se rebela contra Dios, dice que fue la tercera parte de los ángeles que él se trajo, hermano. Y el Señor vino no para salvar a los ángeles, hermano. El Señor vino para salvarnos a nosotros, hermano. Fíjese cómo es el amor de Dios, que el mismo Padre, ¿verdad? Dice, preparó un cuerpo, ¿verdad? De Jesucristo para que viniera a la tierra y Él nos salvara, hermano, a través de la crucifixión, lo que nos está diciendo todo estos versículos. Y aquí donde dice, ¿verdad? Aquí se puede ver el amor que el Señor nos tiene, hermano, que nos hizo a su imagen y a semejanza, hermano. Amén. Por eso dice que no socorrió a los ángeles, hermano, a aquellos que se cayeron, a aquellos que se perdieron. No, hermano, cuando el hombre cae, Dios siempre buscó un plan, hermano, de cómo ¿verdad? Cómo salvar al ser humano, hermano. ¿Por qué? Porque nos ama el Señor, hermano. Amén. Y tanto nos ama, dice que nos dio a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, hermano. Bendito sea el Señor. Mira el versículo 17. Por tanto tenía que ser, mire, aquí nos explica, mire, porque tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañan, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. El sacerdote, hermano, le llevaban, ¿verdad?, el corderito, él lo degollaba, lo recogía la sangre, ¿verdad?, y se la rociaba, ¿verdad?, al altar y al que estaba haciendo, ¿verdad?, purificado, ¿verdad? Ahora dice, ¿verdad?, que el Señor, hermano, aquí dice que el Señor tomó ese lugar. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que dice que el sacerdote de aquellos tiempos moría, hermano, y tenía que ser cambiado, Y ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote, hermano, que es para siempre, hermano. Es para siempre. Dice, por eso es que Él, hermano, siempre intercede por nosotros, hermano. Jesucristo siempre va a estar para nosotros, hermano. Amén. Siempre y cuando, ¿verdad?, nosotros le demos nuestro corazón. Mira aquí donde dice, por tanto, tenía que ser semejante a sus hermanos en todo. Fíjate, en todo, hermano. Aquellos que dicen, ¿verdad?, que Jesucristo no pecó, que porque era Dios, ¿verdad?, que porque Jesucristo, hermano, si la palabra del Señor nos está diciendo que Él fue humano 100% igual que nosotros, hermano. Nada más que, ¿verdad?, que Él se guardó. ¿Para qué? Para Dios, hermano. Él, ¿verdad?, él vivió en esa vida en santidad, ¿verdad? Esa vida que le agrada al Padre. Esa es la vida que el Señor Jesucristo quiere, hermano, que nosotros vivamos también, esa vida en santidad, que nos despojemos, hermanos, de toda palabrería, que nos despojemos de toda mentira, hermano, de todo chisme, de toda hipocresía, hermano, de toda altivez, sino que seamos mansos y humildes con la vida que nuestro Señor Jesucristo llevó, hermano. Fue hombre, Él fue hombre, claro, ¿verdad? 100% hombre, 100% Dios, pero en la vida humana, hermano, aquí lo dice en el versículo 18, mira, dice, pues por cuanto Él mismo fue tentado, en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, dice que Él mismo fue tentado, ¿verdad? Por eso dice que Él, como Él mismo vivió en esta carne, bueno, Él vivió en la carne, en la sangre, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que Él conoce nuestras debilidades, hermano. Él la conoce. Por eso es que Él, ¿verdad?, es misericordioso con nosotros, ¿verdad? Por eso, ¿por qué? Porque Él habitó también en un cuerpo como nosotros, hermano. Amén. ¿Verdad? Por eso es que está intercediendo por nosotros, miren. Cristo tuvo que hacerse carne como nosotros para ser crucificado y así librarnos del que nos tenía esclavizado. El pecado y la muerte, hermano. Eso nos tenían esclavizado a nosotros, hermano. Pero Cristo vino ¿a qué? A liberarnos, hermano. Pero en el primer versículo donde empezamos, ¿qué es lo que dice, verdad? Aquí donde empezamos dice, por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Este es el mensaje, hermano. Sé que, verdad, que esta porción de la palabra, sé que el libro de Hebreos es para la gente cristiana, la gente, verdad, que conoce del Señor, porque esta carta a los hebreos, ellos tenían el conocimiento, verdad, de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla, hermano,
Yo lo que quiero, ¿verdad?, que ustedes conozcan quién es Jesucristo, hermano. Ese es lo que el deseo de mi corazón, que conozcan que solo Jesucristo, hermano, es digno de recibir toda la gloria, toda la honra. Y lo que nos está diciendo estos versículos, que Él se tuvo que hacer carne, Él tuvo que padecer dolor, Él tuvo que ser crucificado, hermano. En el Getsemaní se miró su preocupación, su dolor, ¿verdad? Cuando dice que caían esas lágrimas de sangre, hermano, ¿verdad? Todo eso, ¿por qué? Por eso, por todo lo que Él pasó, por eso dice, ¿verdad?, que por todo lo que Él pasó, el Padre le ha dado todo, hermano, ¿verdad? Y dice que solo Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Por eso dice que le adoren todos los ángeles de Dios. ¿Por qué no le vamos a adorar nosotros, hermano? ¿Por qué poner otra cosa delante de Él? ¿Por qué poner persona delante de Él? No, hermano, no podemos. Bendito sea el Señor. Este era el libro, el capítulo de Hebreo, hermano, el capítulo 2. El capítulo 2 es... El martes que viene, hermano, voy a seguir con el capítulo 3. Así lo quiero ir enseñando, hermano. Lo que le quiero presentar es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermano? Para que conozcan que solo Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Bendito sea el Señor. Antes de cortar la transmisión, quiero hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este tiempo que me diste, Señor, de compartir tu palabra, y aquel que estuvo escuchando, Señor, lo bendigo en el nombre de Jesús, Padre. Y por favor, Padre Santo, que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por la que fue enviada, Señor. Espíritu Santo, redarguye las mentes, los corazones. Solo tú eres el único que convences al ser humano de pecado. Solo tú eres el único quien ayudas, nos ayudas para ser salvos, para mantenernos firmes. Aquellos que estamos en el camino, ayúdanos a permanecer firmes. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias te doy, Padre, gracias te doy, gracias te doy, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias, hermanos, por este tiempo.